Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a trabajar con el ejercicio 5.2 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, calcula el brazo de palanca sobre el eje B de la siguiente figura. Bueno, anteriormente ya hemos realizado el ejercicio 5.1. Ya hablamos sobre lo que trataba este capítulo, sobre los momentos de torsión, y vimos este concepto importante de brazo de palanca. Entonces, el brazo de palanca dijimos que era una distancia que debía cumplir con el requisito que fuera una distancia perpendicular con respecto a la fuerza o a la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Se tiene que formar un ángulo de 90 grados entre esa fuerza y ese brazo de palanca. En el ejercicio 5.1 lo que hicimos entonces fue alargar o continuar con la línea de acción de la fuerza para que pudiéramos trazar el brazo de palanca, ya que si yo quiero trazar una línea que vaya desde el punto A a la fuerza, pues no se me generaría un ángulo de 90 grados. Aquí vemos que si yo trazo esta distancia, entre la distancia y la línea de acción de la fuerza, sí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces es lo mismo que vamos a hacer, pero ahora con respecto al punto B. Entonces aquí lo que voy a hacer yo es continuar con la línea de acción de la fuerza. Se supone que es en la misma dirección, paralela a esa fuerza que ya tengo. Y entonces ahora sí yo puedo trazar una línea que forme un ángulo de 90 grados entre esa línea que acabo de trazar y la fuerza o la línea de acción de la fuerza. No necesariamente tiene que llegar a la línea negra que nos dibujan aquí, sino que puede ser, como lo hicimos en el ejercicio anterior, a la línea de acción de la fuerza, es decir, estirar esa fuerza en el extremo que sea necesario y que aquí se nos forme un ángulo de 90 grados. De esa manera es como se determina el brazo de palanca. Entonces ya lo hemos dibujado, ya lo tenemos identificado, pero ahora nos piden que calculemos el valor numérico de ese brazo de palanca, es decir, cuánto mide. Entonces vamos a llamarle aquí D a ese brazo de palanca y vamos en este caso no es necesario volver a dibujar el ejercicio porque no hay tanto garabato como en el ejercicio anterior y están más claros los números. Entonces, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos un triángulo en donde esta parte mide 3 pies. Este ángulo mide 90, este mide 25 y por pura lógica recordar que aquí la suma nos tiene que dar 180, 25 más 90 son 115, para 180 nos harían falta 65 grados. Este ángulo lo podemos sacar o podemos no sacarlo, depende de la situación. En este caso no es necesario sacarlo, pero también pues hay que decir cómo se debería de obtener en caso de que lo necesitáramos. Entonces aquí simplemente vamos a hacer uso de alguna fórmula de trigonometría en donde la que vamos a aplicar es la ley de senos. La ley de senos, ¿qué nos dice? Bueno, la ley de senos vamos a explicarla más detalladamente. En el ejercicio anterior lo hicimos, pero sobre la marcha, conforme íbamos haciendo el ejercicio. La ley de senos nos sirve para cualquier tipo de triángulo, no tiene que ser un triángulo rectángulo, puede ser oblicuángulo, rectángulo, acutángulo, como sea. El punto es que a los lados, por lo general, se les denomina A, B y C. Aquí recordar que no hay hipotenusa, no hay catetos, porque el triángulo puede ser de cualquier tipo. Entonces simplemente a los lados le llamamos A, B y C. Y a los vértices o a los ángulos también se les va a llamar A, B y C. A los lados tú los puedes nombrar como tú quieras, es decir, aquí tú podrías escribir A, B y C, como tú quieras. Pero una vez que están nombrados los lados, los ángulos no pueden nombrarse como sea, tiene que ser con esta lógica. Es decir, si aquí yo tengo A, que viene siendo este lado, la A de los vértices o de los ángulos tiene que ser el que está enfrente, el que está opuesto. Entonces a este ángulo yo le voy a llamar A porque es el ángulo que tengo enfrente del lado A. Lo mismo con B. Si aquí tengo el lado B, pues entonces este punto de aquí, o este vértice, va a ser mi vértice B y finalmente mi vértice o mi ángulo C. Siempre tienen que estar encontradas u opuestas las letras que son iguales. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar la ley de senos. ¿Qué nos dice la ley de senos? La ley de senos nos dice que si yo tomo uno de los lados, el que sea, y lo divido entre el seno de su ángulo opuesto,
por eso es que debemos de poner las letras iguales opuestas para que podamos aplicar la fórmula de esta manera. Va a ser igual a tomar cualquier otro de los lados, aquí podría ser C, no necesariamente B, y dividirlo entre el seno también de su ángulo opuesto. Y entonces, en consecuencia, como aquí podría ser C, pues aquí le podemos poner también C entre seno de C. Esto de aquí no quiere decir que se utilicen los 6 valores al mismo tiempo, porque una doble igualdad, pues eso no se trabaja realmente. Esto simplemente es para indicar que se podría utilizar A con C, A con B, B con C, como sea. Pero realmente solamente vamos a trabajar de 2 en 2, es decir, A o B, o A o C, o B y C. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues simplemente, por ejemplo, al lado que mide 3, yo le voy a llamar A, por ejemplo. Entonces aquí voy a escribir 3 entre el seno del ángulo opuesto. Si aquí yo tengo el 3, ¿quién es el ángulo que está enfrente u opuesto al lado que mide 3 pies? Pues vendría siendo este, y este es un ángulo recto. Entonces me queda entre seno de 90, porque recordar que ahí son 90 grados. Y esto va a ser igual, ¿ok? Si por ejemplo ahora a esto yo le llamé B, pues entonces aquí voy a escribir D, porque es así como llamé al lado en mi ejercicio. Le voy a poner D entre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo que tengo opuesto a este lado? Pues viene siendo el ángulo de 25 grados. Entonces me quedaría seno de 25. Y aquí es muy sencillo, porque por ejemplo seno de 90, si lo calculas en la calculadora, esto da 1. Y 3 dividido entre 1, esto sigue siendo 3. Si yo quiero ahora despejar D, ¿qué es lo que le estorba? El seno de 25, que está dividiendo, lo tengo que pasar al otro lado con la operación contraria. Entonces me queda 3 por seno de 25 es igual a D. Y ya con una calculadora simplemente escribimos eso, lo cual nos da vamos a redondear a 268. 1.268. Como la unidad con la que estábamos trabajando eran los pies, pues aquí también serán pies. Y esa será la distancia de ese brazo de palanca. Ahora, si quisiéramos calcular el momento, que es el tema principal de este capítulo, pues simplemente recordar la fórmula, que momento es fuerza por distancia. Simplemente habría que multiplicar lo que valga esta fuerza por esta distancia, que es el brazo de palanca, que es 1.268. Y con eso tendríamos resuelto entonces el ejercicio 5.2. Bueno, espero que el ejercicio te sea útil, que lo hayas disfrutado, que hayas entendido. Y si es así, te invito a que te suscribas, dejes un like y nos vemos en el próximo video. Saludos.